A continuación se le estará presentando la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y el Plan Hídrico Nacional Fase 2, el cual establece los objetivos, estrategias, metas e indicadores y la línea de acción estratégica para el manejo del recurso hídrico en el país. Propuesto en un horizonte de 12 años, esta política fue sometida a consideración del Consejo Nacional Ambiental en la sesión número una sesión realizada el 14 de diciembre del 2009, en la cual se recomendó su adopción, pues esta política para la gestión integral de recursos hídricos surge como la culminación de una serie de iniciativas de parte del Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por establecer directrices unificadas para el manejo del agua del país, que además de apuntar a resolver la actualidad problemática del recurso hídrico, permite hacer un uso eficiente del recurso y preservarlo como una riqueza natural y bienestar para las generaciones futuras. Según la Ley 99 de 1993, se crearon inicialmente 33 CAR, pero con el pasar de los años, esta aumentó su número a 35. Además de eso, existen otras entidades del orden nacional que tienen asignadas competencias relacionadas en mayor o menor grado con la gestión integral de recursos hídricos, tales como es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual formula, coordina y evalúa políticas y estrategias correspondientes al sector agropecuario. También se encuentra el Ministerio de Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Minas y Energía, que ésta adopta y desarrolla las políticas para la explotación de mineras e hidrocarburos, así como el desarrollo de energías, incluyendo la hidroeléctrica. Cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano de Geología, Minería y Geominas, quien además de los asuntos mineros, desarrolla la explotación de aguas subterráneas. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, la cual controla, inspecciona y vigila las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. También la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Dirección General Marítima para la gestión del recurso hídrico. La gestión que se realiza sobre el recurso hídrico se puede dividir en cuatro grandes grupos: planificación, administración, seguimiento y monitoreo y manejo de conflictos relacionados con el agua. La planeación, pues estas son la normatividad vigente que establece a las autoridades ambientales la obligación de elaborar el plan de gestión ambiental regional, el plan de acción, anteriormente plan de acción trienal, los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, los planes de ordenamiento de recursos hídricos, el plan de ordenamiento forestal, así como planes de manejo de los ecosistemas más importantes de su jurisdicción, es decir, humedales, páramos, manglares, entre otros. Además, deben asesorar y concentrar los planes de ordenamiento territorial, POT, y los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. Todos estos instrumentos de planeación están relacionados en mayor o menor medida con el recurso hídrico. Otro importante instrumento de planeación relacionado con el recurso hídrico constituye el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS, adoptado mediante la Resolución 1096 del año 2000. Las metas que componen Las metas del componente ambiental involucran los siguientes aspectos. Primero, la ejecución de buenas prácticas ambientales en el desarrollo de las obras de infraestructura. Segundo, el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente por parte de todos los actores involucrados en la prestación de los servicios adecuados, alcantarillado y aseo del país. En lo relacionado con las concesiones de agua, planes de saneamiento y manejo de vertimiento, permisos de vertimiento, programas de ahorro y uso eficiente del agua, planes de gestión integral de residuos sólidos, como lo son los PEGIR, autorizaciones ambientales para rellenos sanitarios, ya sean las licencias ambientales, los planes de manejo, permisos, etcétera, y planes de manejo de cierre de botaderos a cielo abierto. También se pretende, dentro de estas metas, la ejecución de proyectos aprobados por el comité directivo en marco del plan del director y otros enmarcados en el desarrollo del componente ambiental, el plan departamental de agua. Para la administración, que sería el segundo de los cuatro componentes principales, es el análisis sobre la administración de recursos. Se circunscribe prioritariamente a la aplicación histórica de los decretos 1541 de 1978 y 1594 de 1984 y demás normativas vinculadas con la concesión de aguas y permisos de vertimiento de residuos líquidos, concluyéndose
que existen dificultades para la aplicación relacionada principalmente con la falta de unidad de criterio por parte de las autoridades ambientales y la falta de protocolos y la falta de guías para su autorización. Para el tercero vendría siendo la parte del seguimiento y monitoreo, pues para estudiar la disponibilidad del agua del país, el IDEAN cuenta con una red de 1821 estaciones de observación de variables atmosféricas, 775 cuantificadas en agua de los ríos y 150.000 en la calidad de aguas superficiales. Para esto se va a presentar una figura a continuación en la cual se pueden observar más claramente cuáles son estos puntos donde están ubicados. También en la integración con las corporaciones autónomas regionales, el IDEAN está conformado una red nacional de monitoreo de aguas subterráneas, cuyo fin será cuantificar los recursos de aguas subterráneas del país y generar la línea base necesaria para consolidar proyectos de estos recursos a mediano y largo plazo. No obstante, existen redes regionales. Como se le venía presentando, esta es la figura de la red hídrica nacional y estaciones hidrológicas. Lo que aparece en puntico rojo son las estaciones limimétricas, que estas lo que hacen son medir el caudal del agua pero sin un registro, mientras que el puntico azul son las otras estaciones, las cuales se llevan un monitoreo constante porque esto se hace directamente con un equipo especializado para realizar este tipo de labor. También, como podemos observar, están los parámetros de calidad monitoreados por algunas de las CAR. Como ejemplo podemos tomar la de Corpo Guajira, la cual toma los parámetros de alcalinidad total, cloruros, coliformes totales y fecales, cloro, conductividad, demanda bioquímica de oxígeno, DBO5, y fósforos totales, nitritos y nitratos, oxígeno disuelto, salinidad, sólidos totales, sulfatos, temperatura, turbiedad y zinc. Dentro de estos parámetros, pues las CAR que tiene mayor parámetro de calidad dentro de sus estaciones vendría siendo Corantioquia. Para el cuarto de los ítems, que sería el manejo de conflictos, de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada de 34 autoridades ambientales por el MAP, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el año 2008, en cuencas hidrográficas tipo por corporación, la mayoría de cantidad de conflictos en la gestión integral de recursos hídricos están relacionadas con la ordenación de cuencas, el ordenamiento territorial, el manejo y aprovechamiento forestal y con su saneamiento. Aquí podemos observar en esta imagen de que el ordenamiento de cuencas y territorio ocupa un 26%, siendo este el de mayor relevancia, siguiéndole el manejo y aprovechamiento forestal, luego el saneamiento básico y luego el manejo de áreas protegidas. Por último sería educación ambiental y otras o ninguna áreas de conflicto que se presentan dentro de estas regiones. Pues dando un resumen de la problemática y conflicto, esta se basa primero en el estado del recurso. Esto sería oferta y demanda. En la parte de la oferta, Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica del mundo, pero esta oferta es heterogénea, pues la mayor parte del recurso se encuentra en lugares con bajos niveles de población, como sería la Amazonía, Orinoquía y Chocó, mientras que la zona andina, donde se encuentra el grueso de la población, cuenta con tan solo 15% de la oferta hídrica total. La riqueza hídrica colombiana también se manifiesta en la favorable condición de almacenamiento superficial, representada por la existencia de cuerpos de agua lénticos distribuidos en una buena parte de la superficie total y por presencia de enormes extensiones de ecosistemas de humedales. También en la oferta de agua está afectada por los procesos de degradación de las cuencas, con la disminución progresiva de regulación natural del régimen hidrológico, que se hace más prolongado los periodos de estiaje y de las mayores de las crecientes. Por su parte, en la demanda para el desarrollo de las actividades socioeconómicas en Colombia se representa principalmente mediante los siguientes usos: agrícola, doméstico, industrial, pecuario y de los servicios.
El uso que presenta un mayor porcentaje es el agrícola con un 54%, le sigue con un 29% el doméstico y con un 13% el industrial. En menor escala está el pecuario y los de servicio porcentaje del 3% y del 1% respectivamente. También por las causas del fenómeno del niño, algunas áreas urbanas, en especial durante los periodos de estas condiciones climáticas extremas, como son las épocas secas y aquellas con presencia de fenómenos cálidos del Pacífico. También se encuentra la deficiencia en los sistemas de suministros adecuados, especialmente para la población vulnerable, el desperdicio e ineficiencia de los sistemas de suministros de agua para las actividades productivas y especialmente las de tipo agrícola. En su parte de calidad, pues la contaminación generada principalmente por los vertimientos con deficiente tratamiento o sin él, de una población en crecimiento y concentrada sobre algunos sistemas hídricos, así como por los vertimientos de las actividades productivas de la economía. Igualmente en el crecimiento y la concentrada de los largos corredores industriales. Un pequeño ejemplo, pues se pudo ver a los que tuvimos la oportunidad de visitar a la ciudad de Barranquilla, donde hacían la descarga directamente al río. La contaminación de aguas por prácticas y hábitos de consumo inadecuados por parte de las principales usuarios del recurso. Y en la parte de riesgos, más del 80% de las cabeceras municipales se abastecen con fuentes pequeñas, es decir, arroyos, quebradas, riachuelos, con bajas condiciones de regulación y alta vulnerabilidad. Efectos negativos sobre la falta de recursos generados por el cambio climático y frecuentes inundaciones o sequías que disminuyen la oferta de recursos hídricos, especialmente en la época de influencia de los fenómenos ya sea del niño o de la niña respectivamente. Como segundo ítem está la parte de la gestión del recurso. En esta parte encontramos la planificación, que es el bajo nivel de conocimiento y poca información que apoye la temática de decisiones en la planificación del recurso agua, el bajo conocimiento del potencial hidrogeológico del país, algunos indicadores y metas nacionales insuficientes en materia de gestión integral de los recursos, insuficientes del desarrollo e implementación de los instrumentos de planificación existentes para la gestión integral del recurso hídrico y la insuficiencia de la implementación de las tasas ambientales, es decir, tasas por utilización y tasas retributivas, y de otros instrumentos económicos. Dentro de la gestión de recursos hídricos también podemos encontrar la administración, la cual es la información insuficiente de los usuarios del recurso hídrico superficial y subterráneo, poca información y conocimiento para el manejo y reglamentación del agua subterránea, dificultades en la identificación de prioridades y ajuste de las acciones de administración de recursos hídricos por actividad productiva y por otro tipo de recursos. También encontramos la parte de saneamiento y monitoreo, pues en esta se encuentra un deficiente control y seguimiento sobre los usuarios de hecho el recurso hídrico. También se encuentra un deficiente control sobre la planificación y desarrollo de actividades productivas que usan intensivamente el recurso hídrico. Por parte de la normatividad, pues es necesario de articular las normas e instrumentos existentes para la gestión integral de este recurso. También hace falta la reglamentación en temas específicos como son los mares y costas, pues también el reuso de aguas residuales tratadas y recargas de acuíferos. Y en la parte de gobernabilidad, pues existen diferentes visiones de los actores y sectores en torno al aprovechamiento adecuado de recursos hídricos, que complejizan su gestión adecuada y generan conflictos. También una desarticulación entre las instituciones involucradas con el manejo de las aguas marino-costeras y una necesidad de fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las autoridades ambientales, y de este con los demás ministerios y otras instituciones a nivel nacional que tienen incidencia sobre la gestión de recursos hídricos, como lo pueden ser el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Minas y Energía, de Agricultura, el IDEAN y Ingeominas. Se encuentra dentro de esta política también, como podemos observar, el ciclo de la gestión integral de recursos hídricos, que este parece a simple vista pues el ciclo PHUVA, que este ciclo continúa el seguimiento de la implementación de este plan hídrico nacional y el cumplimiento de sus metas nacionales establecidas en el documento de esta política. Finalmente, este ciclo se cierra con la evaluación bienal del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en políticas y serán los ajustes del plan hídrico nacional para asegurar al cabo de 12 años el logro de las mismas. Aquí podemos observar que primero se realizó un diagnóstico y una perspectiva de qué era lo que se iba a hacer, pues se tienen unas líneas base, lo que viene siendo la oferta, ahí entra la calidad y cantidad,
la parte de demanda, que son los riesgos de tendencia y las proyecciones. Luego se pasa a la siguiente fase, que viene siendo la formulación y programación, en que encontramos la parte de la planificación, donde entran la parte de estrategias, programas, proyectos, metas e indicadores. Luego de pasar esta fase nos encontramos con la fase de ejecución, en la cual encontramos la parte de la implementación, es decir, la aplicación de instrumentos de gestión y desarrollo del proyecto. Y por último encontramos la parte de seguimiento y evaluación, que aquí es donde encontramos la parte de la realimentación, que es un seguimiento minucioso, revisión de las metas e indicadores y análisis de los resultados acorde correctivo. Este ciclo del agua pues se propuso, o de la manera que está hecho, es para ayudar tanto a la población como a los distintos sectores que se benefician de estas. Además de este ciclo de la gestión integral de recursos hídricos, encontramos eh, un- unos aspectos clave para la gestión integral de recursos hídricos, en la cual como primera parte de estos aspectos se encuentra la oferta, la demanda, la calidad y los riesgos que afectan la oferta del agua. Estos aspectos contribuyen a los primeros cuatro objetivos específicos de la política, pues en el desarrollo de las acciones definidas en ella y en el Plan Hídrico Nacional y en el documento COMPES. Deben permitirse alcanzar, primero que todo, asegurar la oferta de recursos hídricos. Segundo, optimizar la demanda. Tercero, minimizar la contaminación. Y por último, pues prevenir los riesgos asociados a la oferta del recurso. Como podemos observar, en este marco conceptual de la gestión integral de recursos hídricos, encontramos los aspectos clave. ¿Cuáles serían? Los riesgos, que vendrían siendo ya sean naturales o antrópicos. Ya sabemos que la parte antrópica viene relacionado con el ser humano. La calidad, pues sus intereses sanitarios, los nutrientes, patógenos, sólidos y sedimentos, contaminación orgánica que se pueda estar suministrando a dichos caudales o a dichos ríos subterráneos por infiltración o por cualquier otro tipo de problema. Pues la demanda, los ecosistemas agrícolas, domésticos, industriales y servicios. Y la oferta, que sería de tipo de recurso o de estado de recurso. El tipo de recurso vendría siendo el agua superficiales, subterráneas y marítimas, y el estado de recursos sería las cuencas, los embalses, ciénagas, glaciales o páramos. Luego de esta primera fase, donde encontramos estos cuatro puntos, encontramos la problemática, los conflictos y las prioridades, para luego pasar a las metas e indicadores. Dentro de estas estrategias para la gestión integral de recursos hídricos encontramos los instrumentos, los cuales son la planeación, comando y control, los económicos, políticas y normas, financieros, tecnológicos, sectoriales, institucionales, de información, de investigación y sociales, los cuales ayudan a que se tenga un correcto manejo de las cuencas hidrográficas, unidades marítimo-costeras, la población, los sectores, entidades públicas y privadas, el ciclo del agua y la gestión integral de recursos hídricos. A continuación, mi compañero le explicará un poco de lo que es el Plan Hídrico Nacional, fase 2. Bueno, el Plan Hídrico Nacional presenta tres fases, en donde actualmente el último documento que se encuentra es el de la fase 2, que es desde 2015 hasta 2018, y la otra fase, que debería ser de 2019 a 2022, no se encuentra todavía disponible en la página oficial del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño resumen de qué nos habla el Plan Hídrico Nacional de la fase 2, que es desde 2015 hasta el 2018. Generalmente este documento se dividió en 7 capítulos, en donde en el capítulo 1 hace una breve descripción de los antecedentes y los objetivos que vamos a alcanzar en el Plan Hídrico Nacional del país colombiano. En ese capítulo 1 simplemente habla de que se dieron cuenta de que en Colombia hubo mucha variación en las aguas escorrentías, en donde hubo unos ríos en donde ganó mayor caudal, como otros ríos que perdieron caudal. Obviamente ya sabemos que los ríos más caudalosos de acá de Colombia son el río Amazonas y el río Magdalena. Y además de ese, cabe resaltar de que el río Cauca es el tercer río más caudaloso de acá de Colombia, pero el río Cauca, al desbordar en el río Magdalena, pues
pertenece hacia el cauce del Magdalena. Sabemos que el Plan Nacional Hídrico divide en la región de Colombia todo eso en unas macro cuencas, la del Magdalena, la del Caribe, la del Pacífico, la del Orinoco y la del Amazonas, en donde anualmente, semestralmente, ellos hacen una oferta anual de cómo distribuyen todas esas en metros cúbicos el recurso hídrico a los diferentes lugares de Colombia. Cabe resaltar de que también hicieron unas encuestas en donde dieron a conocer las reservas de agua que tenemos acá en Colombia y se dieron cuenta que en los llanos orientales y en el área del Baupés y el Amazonas fueron los lugares en donde más reserva en metros cúbicos había del recurso hídrico. También hicieron en otros estudios que la demanda hídrica nacional más que todo se gasta más que todo en los servicios, en las industrias y en los pecuarios. También hicieron unos análisis en carga de contaminantes en donde nos dimos cuenta que el eje cafetero fue el más contaminado porque en la industria del café utilizan mucho este recurso pero no le hacen un respectivo tratamiento a esa agua. En el capítulo 2 del Plan Hídrico Nacional habla de la estructura y el alcance hídrico de la fase número 2. Aquí se divide en tres fases, la fase 1 de la 2010 a la 2014, como les decía, la fase 2 de la 2015 a la 2018 y la fase 3 de la 2019 a la 2022. Esos son tres programas que van corroborados con la política para la gestión integral de recursos hídricos que tiene 6 objetivos, que ya eso lo hablaremos más adelante. Entonces, aquí se hace una estructura de plan hídrico nacional en donde con esos 8 objetivos, que se los podemos mencionar, que son oferta, demanda, calidad, riesgo, fortalecimiento institucional y gobernabilidad, ellos hacen énfasis junto con la estructura del plan hídrico para crear 10 programas, prioritarios para poder hacerle una correcta implementación de la fase 2 en este Plan Nacional Hídrico. Ya pasando al capítulo número 3, el capítulo número 3 simplemente hace una evaluación de los avances en la implementación del Plan Hídrico Nacional con énfasis en los planes de programas y proyectos que aún están pendientes por implementar. En esta se dieron cuenta de que hicieron en sí 6 objetivos planificados, pero en total son 10, en donde en el objetivo de oferta hicieron una serie de programas, una serie de estrategias, como el programa de conocimiento y gestión de la información. En la parte de demanda hicieron un programa nacional de legislación del recurso hídrico. En el programa de calidad hicieron un programa de control de contaminación y uso eficiente de recursos hídricos, o lo que nosotros conocemos como el EIA, hace una especie de evaluación de impactos ambientales para demostrar su calidad. En el programa de riesgo hicieron el programa de prevención de los riesgos asociados al recurso hídrico, y en el programa de fortalecimiento institucional hicieron un programa de fortalecimiento para las autoridades ambientales en la gestión integral de recursos hídricos. Esto más que todo en la política de gestión integral de recursos hídricos lo habla más a fondo, entonces solamente habría que visitar en sí de qué se trata cada programa, tanto en oferta como en demanda, como en calidad, como en riesgo, como en fortalecimiento institucional y como en gobernabilidad. Aquí en cada programa de los diferentes objetivos se plantean unos objetivos junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el INDEAN, junto con el INDEMAR, junto con las corporaciones autónomas regionales, con el objetivo de poder lograr todos estos objetivos. También cabe resaltar de que en la política de gestión integral de recursos hídricos se hace un proceso de mejoramiento continuo que junto con el Plan Hídrico Nacional, que básicamente el Plan Hídrico Nacional es el plan para que se pueda lograr en la política de gestión integral de recursos hídricos, ellos hacen un diagnóstico y prospectiva, una formulación y programación,
una ejecución y un seguimiento y evaluación. En el capítulo número 4, siguiendo todas estas pautas, siguiendo todos estos avances, cuáles son las prioridades de gestión en materia de recursos hídricos. Se preocupan por aquellas macrocuencas, ya sea la del Magdalena, la del Pacífico, la del Orinoco, la del Chocó, la del López, y en donde aquí simplemente desarrollan una serie de actividades que hacen parte del plan de gestión de recursos hídricos, que a pesar de que están plasmados aquí en el Plan de Gestión Nacional de Recursos Hídricos, también se verán plasmados en la Política Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Cabe resaltar de que aquí nacen unos nuevos programas porque Colombia no solamente es rica en agua superficial, sino que también es rica en aguas subterráneas. También hacen un fortalecimiento a las autoridades para que se puedan cuidar y proteger y preservar tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas, como las aguas escorrentías. También hacen unos programas de educación ambiental que tienen como nombre Programa de Cultura del Agua, la participación y el manejo del conflicto relacionado con el recurso hídrico. Hacen unos programas de sostenibilidad, hacen programas de fortalecimiento y hacen obviamente el programa de legislación, de legalización y el uso eficiente del recurso hídrico. Además de eso, dicen en esas macrocuencas cuál sería el uso en porcentaje de las diferentes actividades. Supongamos que en la macrocuenca del Magdalena utilizan el 30% para uso doméstico, un 15%, este es un ejemplo, un 15% para la ganadería, agricultura y así, para poder así hacer otros programas, otras estrategias para poder proteger este recurso hídrico. Ellos hacen una serie de análisis, una serie de datos estadísticos que en el IDEAN se podrían encontrar junto con la política de gestión integral de los recursos hídricos. Además de eso, dentro de la política hablan también de una estructura de planificación que hablan de una cuenca de objetos de planificación, hablan de unos lineamientos, hablan de 396 planes de ordenación hidrográficas, eso lo que conocemos hoy en día como las PONCAS, que significa Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. También habla de las aguas subterráneas y de las pequeñas microcuencas, que son aquellos arroyos o ríos que no pasan los 50 kilómetros de trayecto de trayecto. Todo eso habla el capítulo número 4 desde las diferentes macrocuencas del Pacífico, del Amazonas, del Orinoco, del Chocó. Y ahora vamos a ver de qué hablaría el capítulo número 5, en donde simplemente el capítulo 5 habla de los programas del Plan Hídrico Nacional de la fase 2, pero lo habla más a fondo. ¿Qué es lo que pasa? En total son 11 programas, pero si uno es más atento, más investigativo, habría un programa del número 1 que sería Programa Nacional de Regulación Hídrica. Hay que buscar ese archivo, es un PDF, un hermoso PDF de más de 30 hojas y conocer de qué se trata ese programa nacional de regulación hídrica. Y si así empezamos con el número 1, no se imaginan desde el número 1 hasta el número 11, que sería el número 2, Programa Nacional de Agua Subterránea, el número 3, Programa de Planificación, Ordenación y Manejo de Cuenca y Acuíferos, y así sucesivamente. Aquí dentro del Plan Nacional Hídrico hablan un poquitico a fondo, pero no hablan muy avanzado de qué se trata cada programa. Aquí hablan de su justificación, hablan de los objetivos planteados, pero dentro de la página del IDEAN y del Ministerio del Medio Ambiente habla en sí más a fondo de cómo elaborar o de cómo tratar o de cómo implementar estas estrategias para poder proteger el recurso hídrico. Hablamos aquí de las medidas propuestas, hablamos de las acciones y las medidas no estructurales, hablamos en sí de cuáles son las metas, de cuáles son los indicadores de éxito, hablamos de cuáles son esas formas, esa instrumentación, esa forma de monitoreo que podemos lograr tanto con el Plan Hídrico Nacional como con la Política Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
con el objetivo de proteger este hermoso recurso que sabemos que acá en Colombia es demasiado rico. También hacen énfasis a unas metas e indicadores en donde intentan reducir el agua aguas residuales que no sean descargadas hacia otros ríos para intentar no contaminar el recurso hídrico. Cabe resaltar que esta fase 2 fue de 2015 a 2018, de 2018 a 2023 hay aproximadamente 5 años, habría que ver qué han pasado en estos 5 años para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con las 3 fases del Plan Nacional Hídrico. Pasamos entonces hacia el capítulo número 6. El capítulo 6 se presenta el cronograma. En el capítulo 6 se presenta el cronograma general para el desarrollo de la fase 2 del Plan Hídrico Nacional. Aquí hay que tener en cuenta el decreto 1640 de 2012, que tiene una planificación, que tiene una gobernanza. Hay que tener en cuenta la SIAC, la SIRH, que con los diferentes programas de oferta, demanda, calidad, riesgo y gobernabilidad, tiene una etapa de planificación, una etapa de administración, una etapa de control y seguimiento, una etapa de monitoreo y conocimiento y una etapa de educación y participación. A eso, la SIAC, SIAC y la SIRH, a cada objetivo de oferta, demanda, calidad, riesgo, fortalecimiento y gobernabilidad, les hacen una serie de estrategias o lo que nosotros conocemos como instrumentos económicos, en donde ahí participan el PONCA, los planes de manejo, los planes estratégicos, la cultura del agua, la educación ambiental, la participación ciudadana, el PORH, Plan de Ordenamiento de Recursos Hídricos, la reglamentación de corrientes, entre otros. Además de eso, hicieron un estudio del Plan Hídrico Nacional, fase 1 en Colombia de 2010 a 2014, en donde junto con las 10 estrategias se dieron cuenta de que la región Caribe y la región del Chocó son la región pacífica es la zona donde más influencia, más contaminación, menos monitoreo se han hecho para continuar con la aceptación de este plan hídrico nacional. Y el capítulo número 7, pues simplemente se presenta la descripción detallada de los mecanismos diseñados para el seguimiento y monitoreo de la fase 2 del plan hídrico nacional. Hay que tener en cuenta en que aquí utilizan una serie de estrategias, empezando desde los acuíferos, desde el distrito de manejo integrado, si vamos a proteger los páramos y las áreas protegidas, si vamos a proteger los humedales, que si vamos a proteger las zonas costeras, que vamos a proteger las áreas marinas protegidas, que si vamos a proteger los manglares. A todo esto debe de estar implementado dentro del plan de ordenamiento de recursos hídricos, que desde el Plan Nacional Hídrico se han venido implementando una serie de estrategias y una serie de programas. Para eso visitamos el Ministerio de Medio Ambiente o el IDEAM y nos divide todo eso en 4 dimensiones: la económica, la social, la política y la ambiental. Además de eso, hacen una evaluación de avance e implementación de la política, en donde con los 6 objetivos implementados en la Política Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, pues podremos llegar a concluir y hacer las respectivas conclusiones. Ahí hacen una serie dentro del cronograma aparece lo que sería el presupuesto, el ingreso, el costo, la brecha anual, el balance comunitario y el déficit, y así sucesivamente. Cabe resaltar de que hace falta en el Ministerio de Medio Ambiente o que el IDEAM haga o ponga la fase número 3 del Plan Hídrico Nacional. Esto es una política de gestión integral de recursos hídricos demasiado amplia, que eso hay que irlo dividiendo poco a poco para poder lograrla comprender.